Hola, ¿qué tal? Los saluda su servidora Rosana Espinosa Olivares. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que siguen nuestra plataforma y comparten el proyecto Texcoco a través de la historia, que encabeza la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Texcoco, cuyo objetivo es ser un espacio para compartir conocimientos sobre diversas temáticas referentes al patrimonio cultural de nuestro municipio e incluso del mundo, de la mano de destacados investigadores que han dedicado gran parte de su vida a la ciencia, y con ello generar interés y conciencia sobre la preservación de nuestro legado histórico. Es para nosotros un gran honor hablar en esta ocasión sobre el remoto pasado de una de las comunidades de nuestro municipio. Me refiero a San Miguel Tocuila. Aprovecho para agradecer el apoyo de los vecinos de esta comunidad que se han dado el tiempo para difundir esta actividad. Un saludo muy afectuoso al ingeniero Celso Ramírez por su pasión y entrega al pasado de su pueblo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial de la Liverpool John Moores University del Reino Unido, quien nos hablará del origen e importancia de los yacimientos de mamuts ubicados en San Miguel Tocuila. Y antes de dar paso a tan interesante tema, me voy a permitir hablar muy brevemente acerca de nuestra invitada. Silvia González estudió la carrera de ingeniero geólogo. Tiene maestría en exploración de recursos energéticos del subsuelo y un doctorado en geofísica y vulcanología de la UNAM, en colaboración con la Universidad de Trier en Alemania. Ha realizado investigaciones geoarqueológicas durante los últimos 25 años en México, Guatemala, Costa Rica y el Reino Unido. Se ha enfocado en el estudio de los primeros humanos en el continente americano y a la megafauna del Pleistoceno. Ha publicado más de 80 artículos científicos en las revistas más prestigiadas del mundo. Trabaja para la Liverpool John Moores University en el Reino Unido desde hace 28 años, en donde da clases de vulcanología y geoarqueología. Sin más preámbulo, damos paso a esta interesante conferencia. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a dar esta plática, particularmente a la Dirección de Cultura de Texcoco y a la maestra Rosana Espinosa Olivares por la invitación. El título de la plática de hoy es El yacimiento de mamuts de San Miguel Tocuila, su origen e importancia. Entonces, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es explicar por qué el conocimiento de estos animales es importante y qué es lo que el sitio de San Miguel Tocuila nos está aportando para el estudio de la Cuenca de México. No sé si ustedes han visto últimamente en las noticias de la Ciudad de México, pero ha habido una gran cantidad de nuevos hallazgos de mamuts en el norte de la Ciudad de México. Hemos visto en el periódico, por ejemplo, el sitio de Tultepec, con 2 trampas de mamuts que fueron excavadas en 2019 por el arqueólogo Luis Córdoba del equipo del INA, que está al oeste del lago de Jaltocan. Y también en el 2020, en los últimos meses, hemos visto muchísimas noticias donde dicen que se encontraron gran cantidad, decenas de mamuts, cuando se empezó a hacer la excavación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, también al norte de la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera estamos viendo que hay una gran cantidad de estos animales que se están descubriendo en estos momentos al norte de la Ciudad de México. De hecho, hay tantos mamuts que yo pienso que la Ciudad de México es el único lugar en el mundo donde tenemos una estación del metro, la estación del metro Talismán, de la línea 4 del metro, donde el símbolo de la estación es un mamut. Y la estación se llama Talismán porque se considera que los elefantes en general son de buena suerte. Entonces, cuando se hizo la construcción de esta línea del metro, se encontró un mamut en este sitio y por esa razón esta estación del metro se llama Talismán. Entonces tenemos tantos mamuts que hasta en el metro los encontramos. Pero entonces la plática del día de hoy la vamos a enfocar al sitio de San Miguel Tocuila, que se encuentra cerca de la ciudad de Texcoco. Y en este sitio, en 1994,
se descubrió de manera fortuita durante la construcción de una cisterna 7 mamuts más o menos que se encontraban todos juntos en este sitio. Entonces lo que voy a tratar de explicar ahora, y con ayuda de otras ciencias, no solo de la arqueología y la paleontología, cómo es que se formó este sitio y cuál es la importancia del sitio. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, este es un cráneo de un mamut con los colmillos que se ven aquí. Este es otro cráneo de mamut. Este es otro cráneo de mamut que está volteado, los colmillos vendrían en esta dirección. Entonces, simplemente en esta foto se puede ver 3 mamuts que están todos juntos. Este es parte del personal del INAH que estaban limpiando y más o menos acomodando los fósiles para que se quedaran preservados in situ en el sitio de Tocuila. ¿Por qué me interesan a mí los mamuts? Bueno, he estado estudiando desde hace más de 25 años estos temas de investigación. ¿Quiénes fueron los primeros americanos? ¿Cuándo fue que llegaron a México? Y sobre todo se supone que cuando estos humanos tempranos cruzaron y llegaron al continente americano, ¿qué fauna existía en ese tiempo? ¿Y cuándo fue que estaba viviendo esta fauna en ese tiempo? ¿Y por qué se extinguió? He sido bastante afortunada porque he estado trabajando para la Liverpool John Moores University en Inglaterra desde hace casi 26 años y he tenido la fortuna de tener el apoyo económico de parte del gobierno de Inglaterra. Entonces, eso me ha permitido hacer estos estudios, poder hacer fechamientos de carbono 14, por lo cual estoy muy agradecida. En este mapa pueden ustedes ver las diferentes rutas de migración que han sido propuestas para el continente americano. Entonces tenemos la ruta tradicional por en medio del continente americano en esta línea verde. Y de hecho sabemos que el sitio más antiguo reconocido en estos momentos en el continente americano es el sitio de Monteverde en Chile. También tenemos una nueva ruta, la ruta del Pacífico en esta línea roja que ven ustedes aquí. También tenemos la ruta propuesta del Atlántico, donde desde la parte de España y Francia, donde había gran cantidad de hielo en ese tiempo, la gente puede venir y cruzar por medio del Atlántico. Y finalmente tenemos esta ruta que se ha propuesto también del Pacífico, donde potencialmente humanos pueden llegar por medio del mar. Y la cuestión es, bueno, ¿realmente es cierto que todos estos humanos vienen del norte hacia el sur? A mí me parece que quizás es muy difícil que la gente camine en una línea constante. Así es que posiblemente todas estas rutas se han utilizado en diferentes tiempos para poder llegar a las Américas. Pero lo interesante en este caso es que la posición de México, que está en el centro del continente americano, es muy interesante porque los humanos más tempranos deben de haber pasado por el territorio mexicano en un momento. Entonces, de hecho, se tienen 2 áreas donde tenemos los humanos más antiguos que se encuentran para el país de México. Tenemos en la Cuenca de México a la mujer del Peñón 3 con casi 13,000 años de antigüedad. Y también tenemos a los esqueletos de la península de Yucatán, que durante los últimos 15 años se han descubierto una serie de esqueletos que tienen más de 13,000 años de antigüedad, entre 13,000 y 10,000 años de antigüedad, entre los que se incluye Naya, la mujer de las palmas, y los diferentes esqueletos de la cueva de Chanjol. Debo decir que estos sitios de la península de Yucatán todos se encuentran en cuevas sumergidas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a la parte del centro de México, en donde lo que tenemos es un medio ambiente muy diferente. Entonces vamos a estar hablando de la Cuenca de México, donde si ustedes llegaron con los españoles hace 500 años, se tenía una serie de lagos muy extensos que estaban ocupando la parte central de esta cuenca. Y todas las montañas que ustedes ven, todos los cerros que se ven en la Cuenca de México son de origen volcánico. Entonces, la Cuenca de México tiene una gran abundancia de sedimentos de lago y hay depósitos de tipo volcánico. Y en este
sándwich de diferentes materiales, también se encuentran abundantes fósiles de megafauna que sabemos que se encuentran ahora extintos. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de megafauna? Bueno, aquí tenemos unas imágenes para que se tengan una idea de qué estamos hablando. La megafauna son estos animales de grandes dimensiones que tenían un gran peso. Y por ejemplo, tenemos aquí el mamut de Colombia, que más o menos a lo que era la parte del hombro del mamut, tenemos más o menos entre 3 metros, 3 metros y medio. Son un animal de grandes dimensiones. Teníamos la presencia de camellos, tenemos la presencia de gliptodontes, que son una especie como de armadillos gigantes que podían llegar a casi al tamaño de un Volkswagen, para que se den una idea. Y por supuesto también tenemos la presencia de tigres de dientes de sable. Entonces nos podemos imaginar, por ejemplo, que entre 15,000 años hasta más o menos 10,000 años, todos estos animales estaban en las orillas de este lago muy extenso que se encontraba en esos momentos en la cuenca del Valle de México. Pero si nos ponemos a ver ahora, todos estos animales no existen en la actualidad, se encuentran extinguidos. Y parte de las preguntas de investigación que a mí me parecen importantes e interesantes es el tratar de entender cuáles fueron los procesos que derivaron en la extinción de esta fauna más o menos hace 10,000 años. Sabemos que en este tiempo ya existían humanos en la cuenca del Valle de México y en esta foto tenemos una imagen donde vemos una escena de caza de mamut donde los humanos están tratando de atacar al mamut. Se debe de tener ya una organización social de cierto tipo para poder estar organizados. Y pueden ver aquí las orillas del lago y cómo de alguna manera están tratando de vencer a este animal para poder subsistir. Entonces sabemos que ya había humanos en la cuenca del Valle de México porque tenemos evidencias de herramientas de piedra que se encuentran alojados en los esqueletos de mamuts que se encuentran en la cuenca de México. Entonces, en particular, estamos hablando de las extinciones que ocurrieron en el Cuaternario. Entonces, ¿qué es el proceso de extinción? Es la desaparición muy rápida, muy súbita, de un número bastante grande de especies de animales, la fauna, o de plantas, la flora. En particular, la extinción de megafauna en el Cuaternario, o lo que conocemos como la Edad de Hielo, estos animales se extinguieron más o menos en la cuenca del Valle de México hace 10,000 años. Y como ya les enseñé, tenemos a los mamuts, a los camellos, gliptodontes, tigres dientes de sable, que vivían en las orillas de los grandes lagos alrededor de la Ciudad de México. ¿Por qué se extinguen? Hay muchísima discusión, los científicos no se ponen de acuerdo, hay muchos argumentos, pero se puede decir que hay principalmente 3 razones. Cambio climático, sabemos que tiempos atrás el clima era diferente, había, por ejemplo, glaciares y eso implica que la temperatura era menor, ha habido cambios de temperatura muy importantes. Pudo pasar que había sobrecaza de esta megafauna, principalmente por los humanos que ya se encontraban en lo que era la cuenca del Valle de México, o podemos tener una combinación de las 2 razones anteriores. Pero lo que sí subsiste es que estos animales completamente desaparecen del Valle de México. Pero como les digo, no son solo los animales, también tenemos a los humanos más antiguos de la cuenca de México. Entonces déjenme presentarles a la mujer del Peñón 3, que es la más antigua, que se conoce para la parte del centro de México, con una edad de carbono 14, casi 13,000 años. Esta es la abuelita de los mexicanos que vivimos en el centro de México. Tenemos también el cráneo del hombre de Tlapacoya, del Metro Valderas, del hombre de Chimalhuacán. Estos 2 cráneos se encontraron asociados y embebidos en ceniza volcánica. Y les voy a explicar en un momento cuál es la significancia de que estén embebidos en ceniza volcánica. También últimamente se encontró este nuevo esqueleto de la mujer de Tláhuac, que tiene más o menos 9,500 años de antigüedad, que fue descrito y fechado por gente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM
el doctor Carlos Serrano y la doctora Rocío Hernández, y se están haciendo unas investigaciones muy interesantes con este nuevo esqueleto que tenemos aquí. Y también tenemos, por supuesto, al hombre de Tepexpan. Cuando yo era niña, en los libros de texto decía que era el hombre más antiguo que existía en México. Yo tuve la oportunidad de fechar este esqueleto y sabemos ahora que no tiene 10,000 años de antigüedad como se pensaba antes, pero sí tiene una antigüedad de por lo menos aproximadamente 5,000 años. Entonces pueden ver que todos estos esqueletos de humanos nos prueban que hay una coexistencia de los humanos junto con la megafauna en este tiempo, más o menos desde hace 13,000 años hasta 10,000 años cuando se extingue la megafauna. En este mapa les estoy poniendo una representación de lo que eran los lagos que se tenían para la cuenca del Valle de México. La Ciudad de México en este momento se encuentra más o menos en esta posición, pero antes teníamos al lago de Texcoco, teníamos al lago de Jaltocan, al lago de Xochimilco, por ejemplo, pero con el cambio climático y con la sobreexplotación de agua, todos estos lagos se han reducido, han desaparecido casi completamente, como en el caso del lago de Texcoco o el lago de Jaltocan, pero el lago de Xochimilco todavía permanece en la parte del sur de la Ciudad de México. Todos estos cuadritos verdes son sitios donde yo he hecho trabajo de investigación. Entonces tenemos el sitio del hombre de Tepexpan, los mamuts de Santa Isabel Iztapan, y este que tenemos aquí corresponde a la posición del sitio de Tocuila. Tenemos que la mujer del Peñón 3, la más antigua con 13,000 años, se encontraba viviendo en un islote que estaba en medio del lago de Texcoco. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es que llegó a este islote y qué estaba haciendo en esa porción? Como les mencioné, últimamente se mencionaron las trampas de mamut de Tultepec, que se encuentran en esta posición, y los mamuts del aeropuerto de Santa Lucía se encuentran en esta posición. Estos decenas de mamuts que se encontraron. Yo hace como 10 años más o menos hice un fechamiento de una mandíbula de camello que se encontró cuando se hicieron las excavaciones hace muchos años en la base aérea de Santa Lucía, y este camello, esta mandíbula, tiene 11,400 años de antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo yo durante estos últimos 25 años? Bueno, yo sabía que en el Museo de Antropología existía esta colección de humanos muy antiguos, los humanos precerámicos, y con el dinero inglés pude hacer una serie de fechamientos, como ya les indiqué. Pero me di cuenta muy pronto que eso no era suficiente y lo que se tenía que hacer era ir de regreso a todos estos sitios, hacer trincheras para tratar de entender en qué tipo de sedimentos, en qué tipo de materiales se encontraron estos humanos, esta megafauna, para tratar de entender el clima y tratar de entender por qué desaparecieron y de qué manera vivían todas estas animales y fauna entre 15,000 a 10,000 años. Entonces, esta combinación de arqueología, con geología, con fechamientos, con polen, con estudio de diatomeas para poder hacer las interpretaciones del medio ambiente en el tiempo. Todo eso lo vamos a englobar en una ciencia que se llama geoarqueología, y eso es lo que yo he estado tratando de hacer durante los últimos 25 años en todos estos sitios que tenemos alrededor de la cuenca de México. Estos triángulos rojos nos indican sitios donde tenemos materiales fechados. Entonces tenemos a la mujer del Peñón, al hombre del metro, que se descubrió también durante las excavaciones del metro. Este es el metro Valderas. Y tenemos una serie de mamuts que en un momento les voy a comentar. Uno de los volcanes que se encuentra muy cerca en la parte oeste de la cuenca del Valle de México es el volcán Nevado de Toluca. Y este volcán produjo una gran erupción de tipo pliniana, que son las más explosivas, que produjo una capa de ceniza volcánica que es muy importante, que es marcadora en la cuenca, que se produjo hace 12,500 años. Entonces la llamamos la Pómez Toluca Superior. En inglés sus siglas son UTP,
Y sabemos que esta ceniza impactó de una manera muy fuerte a las poblaciones paleoindias que vivían en el Valle de México, porque como sabemos, la mujer del Peñón ya estaba viviendo ahí hace 13,000 años y la erupción que produjo la Pómez Toluca Superior fue hace 12,500 años. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta actividad de los volcanes y la extinción de la megafauna? Vamos a ver que hay una correlación muy directa. Entonces, otra vez tenemos aquí a la representación de la máxima extensión de los lagos. Tenemos aquí la posición del volcán de Nevado de Toluca con la estrella verde. Tenemos aquí el Popocatépetl. Y estos volcanes en el pasado produjeron una serie de cenizas volcánicas muy fuertes que impactaron a la cuenca del Valle de México. Y de hecho, los depósitos de estos dos volcanes se pueden encontrar ahora en el sitio de mamuts de Tocuila. Otra vez, en rojo aquí tenemos donde se encuentra ahora la Ciudad de México. Y también tenemos en esta parte del centro, en la cuenca, a la Sierra de Santa Catarina, que también son una serie de volcanes relativamente más pequeños que el Popo y el Nevado de Toluca, pero que también produjeron cenizas importantes. Entonces, del Nevado de Toluca tenemos a la Pómez Toluca Superior, que viene del Nevado de Toluca y llega hasta Tocuila, y del Popo tenemos la Pómez con Andesita, otra ceniza volcánica que llega al sitio de Tocuila también. Y tenemos la gran ceniza basáltica que viene de la Sierra de Santa Catarina y se encuentra también en Tocuila. Entonces hay que imaginarnos que tenemos estos grandes lagos y que en ciertos momentos en el pasado ha habido estas grandes erupciones volcánicas que van a dejar depósitos muy importantes en estos sitios. Entonces, ¿cuál es el efecto de todas estas erupciones volcánicas en los habitantes, animales y humanos que vivían en ese momento? Entonces aquí tenemos dos fotos que nos muestran al hombre de Chimalhuacán y al hombre del metro, y pueden ver que tienen un color negro muy particular. Entonces estos paleoindios se encontraron completamente embebidos en ceniza volcánica blanca de la Pómez Toluca Superior. Entonces yo traté de fecharlos directamente con carbono 14, pero no fue posible. Sin embargo, sabemos, porque estaban embebidos en la ceniza, que la edad relativa de estos humanos es de 12,500 años. Y yo puedo decir que estas son las dos primeras víctimas de actividad volcánica que tenemos en la cuenca del Valle de México. En el sitio de la mujer del Peñón 3, que es el humano más antiguo que tenemos fechado con carbono 14, otra vez, aquí está el cráneo de la mujer del Peñón, y este es el sitio donde se encontró. Esta islita, de hecho, se encuentra ahora al lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y lo que tenemos son una serie de travertino. Lo que yo hago es, llego a los sitios, hago una trinchera y veo qué tipo de materiales se tienen para tratar de hacer estas determinaciones del medio ambiente y cómo vivían las personas y los animales en el tiempo. Entonces se hace esta trinchera y se puede ver que hay capas de diferentes colores. Aquí está otra vez una capa de ceniza asociada con la Pómez Toluca Superior, que tiene 12,500 años, y la mujer del Peñón 3, podemos ver que se encuentra aquí en esta capa, que estaba asociada a depósitos de pantano. Tenemos más ceniza volcánica, muchos caracoles, y la edad del Peñón, de la mujer del Peñón, es de 12,500 años. Regresando a los mamuts, sabemos que varios sitios de mamuts, como por ejemplo, esta es una foto de 1954 del mamut de Santa Isabel Iztapan, y sabemos que había humanos porque se encontraron varias herramientas líticas asociadas con este mamut. Y yo también hice una trinchera en Santa Isabel Iztapan y sabemos que este mamut tiene una edad de más de 14,600 años. En este mapita que tenemos aquí a la derecha, ustedes pueden ver que tenemos en verde a los mamuts de Tocuila, tenemos ahora a los mamuts y el camello de Santa Lucía con una edad que se tiene de 11,400 años más o menos. Tenemos otros mamuts que se han fechado. Todas estas estrellas están marcando megafauna que se ha fechado. Tenemos el mamut de la Villa con 11,300 años y tenemos el más antiguo
que se tiene fechado es este mamut de la carretera a Puebla, que lo tenemos en esta posición, con 16.380 años. Pero se ve que hay una gran cantidad de mamuts que se encuentran más o menos en lo que era la orilla de los lagos. Entonces tenemos el lago de Texcoco y el sitio de Tocuila se encuentra asociado con el lago de Texcoco. Estas son algunas imágenes de estos sitios que se encontraron en los años 50 con mamuts, con herramientas asociadas al desplazamiento y aprovechamiento de estos animales. Entonces podemos ver que hay una serie de herramientas líticas, estos son obsidianas, tenemos algunos pedernales, este es el mamut Santa Isabel Iztapan 1, y estos son los líticos o herramientas que se encontraron asociadas con el mamut de Santa Isabel Iztapan 2. Se ve que son bastante sofisticadas estas herramientas para tratar de cortar a los mamuts. Entonces tenemos evidencia de caza o aprovechamiento de mamuts, pero debo decir que no hay herramientas Clovis asociadas con esta caza de mamuts en la cuenca del Valle de México. Y eso es algo muy interesante porque normalmente en el sureste de los Estados Unidos se han encontrado varios sitios donde también se ven mamuts aprovechados por humanos, pero están asociados con un tipo de herramienta muy diferente a estas que tenemos en la cuenca del Valle de México. Esta es una foto del mamut columbi que se encontró en la carretera a Puebla. Este es el más antiguo que se tiene fechado para la cuenca del Valle de México, con una edad de más o menos 16.500 años. Finalmente llegamos al sitio de Tocuila. Les hice toda esta introducción muy grande para tratar de poner en contexto la importancia del sitio. Entonces estos mamuts, otra vez esta es una gran trinchera que se excavó y pueden ver que hay aquí una especie como de cama llena de fósiles, completamente llena de fósiles. Tenemos un mamut aquí, otro mamut acá, otro mamut acá, hay otra mandíbula de mamut por acá, hay por lo menos 7 mamuts que estaban todos juntos. Entonces, ¿qué tipo de proceso está pasando para que pueda suceder que tengamos todos estos mamuts juntos? Estos mamuts se descubrieron en 1994 en terrenos del ingeniero Celso Ramírez, que ha sido muy bueno porque nos ha apoyado muchísimo en las investigaciones de este sitio, por lo cual le estamos muy agradecidos por la paciencia que nos ha tenido. Los mamuts fueron excavados por Luis Moret del Museo de Agricultura de Chapingo y por Joaquín Arroyo de Lina, que es un paleontólogo que se dedica a las cuestiones de fósiles del Cuaternario. Y nuestro trabajo de estratigrafía detallado empezó en 1996. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué se tardaron tanto tiempo en hacer los análisis? Bueno, pues porque lo que se hace es hacer estas excavaciones y entonces se empiezan a tomar muestras muy detalladas en todas las paredes de esta trinchera para analizar el tipo de materiales, los suelos, los sedimentos, las cenizas volcánicas que se tienen. Tenemos aquí una foto del doctor David Juda, que también ha sido parte del equipo de investigación, y por eso es que toma tanto tiempo en hacer estos análisis, porque se hacen estudios de geoquímica de los materiales, se hacen estudios de los huesos de los animales, se hacen fechamientos, se hacen estudios del polen que se encuentran en los sedimentos que se tienen en estas paredes. Entonces todo esto toma mucho tiempo y mucho dinero. Entonces lo que tenemos aquí otra vez es la trinchera donde se encuentran los mamuts de Tocuila. Aquí tenemos otra vez este cráneo de mamut, el otro cráneo de mamut acá. Y tenemos aquí a Joaquín Arroyo y a Luis Moret, que fueron parte del equipo de excavación de los mamuts de Tocuila entre finales de los 90 y principios de los años 2000. Entonces, esta es una foto del 2001 y estas se las estoy mostrando para enseñarles que hay estas capas muy conspicuas. Esta es una ceniza volcánica. Tenemos esta capa negra que es muy importante y les voy a explicar en un momento por qué. Y el fondo de la excavación es esta ceniza negra que es la gran ceniza basáltica. Entonces, imagínense que hacemos un corte aquí en esta pared y es lo que tenemos en esta foto de acá. Entonces, al fondo de la excavación tenemos esta gran ceniza basáltica
que fue identificada por medio de estudios de geoquímica de los granos que se encuentran en esta ceniza, y se ha identificado en la cuenca que tiene 33,000 años de antigüedad. Entonces, la base de la excavación es de 33,000 años. Y después se encuentran una serie de sedimentos del lago de Texcoco que tenemos aquí, y tenemos esta capa negra que se encuentra aquí en esta posición, esta capa número 2, que se encuentra aquí y que tenemos acá, que yo cuando empezamos a trabajar, esta soy yo, este es otra vez el doctor David Hudak. Cuando hicimos la descripción original, yo pensé que era simplemente una capa de ceniza volcánica. Pero cuando nos tomamos muestras e hicimos análisis con el microscopio, nos dimos cuenta que había una gran cantidad de carbón y que tenía una serie de minerales exóticos muy especiales que les voy a comentar en un momento. Entonces, como tenía una gran cantidad de carbón, esta capita negra la pudimos fechar y tiene 12,800 años. Entonces, después de hacer todos estos estudios, nos dimos cuenta que toda esta capa, de hecho son 3 capas, son una serie de lahares. ¿Qué son lahares? Son flujos de lodo volcánicos que son parte del retrabajamiento de esta pómez Toluca superior. Entonces, este depósito con los mamuts de Tocuila se formó hace 12,500 años. Tenemos otras cenizas volcánicas acá. Esta no es la Upper Toluca Pomis, es una diferente, pero tenemos un fechamiento de 10,000 años para esta ceniza aquí. Entonces, en la base con la ceniza negra que les enseñé de la gran ceniza basáltica tiene 33,000 años. El depósito de Lahar, donde se encuentran todos estos mamuts, tiene 12,500 años, y esta capa de ceniza blanca tiene más o menos 10,000 años. Entonces, ¿qué está pasando en Tocuila y por qué tenemos tantos mamuts juntos? Entonces, esta es una representación de una de las paredes de la excavación, y pueden ver que tenemos esta estructura muy interesante que es un canal, y es en este canal donde se encuentran todos los mamuts embebidos en este flujo de lodo volcánico. Entonces, nos podemos imaginar a una manada de mamuts que estaban en un arroyo que iba en dirección hacia el lago de Texcoco. Fechamos a los mamuts más o menos entre 11,100 y 11,255. Estas son fechas de los mamuts, de los huesos de mamut de Tocuila. Pero en la pared de este canal tenemos esta capa misteriosa que yo pensaba en un principio que era ceniza volcánica, que tiene 12,800 años de antigüedad. Y cuando nos pusimos a ver qué era, nos dimos cuenta que son los remanentes de un impacto de meteorito. Y ustedes me van a decir que esto suena como ciencia ficción. Pues sí, en realidad tenemos la presencia de una capa asociada con un meteorito que explotó hace 12,900 años en algunas partes del sureste de los Estados Unidos. Los científicos la llaman el meteorito del tiempo Clovis, porque era cuando vivían estos paleoindios en esa época. Pero lo interesante es que encontramos evidencia de este impacto de meteorito que afectó a la cuenca del Valle de México hace 12,900 años, y esto es muy importante. Entonces, tenemos otra vez, esta es la parte de la excavación. Ahora ya estamos en junio del 2012. Este es el cráneo del mamut. Tenemos aquí a la doctora Isabel Israel Alcántara, porque ella es la que ha estado principalmente haciendo estudios sobre esta capa de meteorito en varios sitios de la República Mexicana. Pero tenemos aquí varias fotografías de estos minerales exóticos que se encuentran en esta capa negra. Tenemos, por ejemplo, aquí una microesférula de hierro que es magnética. Tenemos una serie de esférulas hechas con muchos granitos pequeños de pirita. Tenemos una serie de granos fundidos de cuarzo, que son el número 3 y el número 4, porque lo que está pasando es que viene este meteorito que entra en la atmósfera, explota cuando llega a la atmósfera terrestre, y entonces hay fragmentos de este meteorito que se impactan en la superficie de la Tierra. Y en Tocuila tenemos esta capa negra, que es justamente remanentes de ese meteorito hace 12,900 años.
Entonces, imaginémonos qué está pasando. Están pasando muchas cosas de tipo catastrófico en Coahuila. Tenemos la erupción del Nevado de Toluca, que deposita una serie de cenizas en todo lo que son la cuenca del Valle de México. Y sobre todo en las montañas del Tlaloc y Telapón, que se encuentran hacia el este de la cuenca del Valle de México. Cuando llueve muy fuerte, todo esto produce esta serie de flujos de lodo que van rellenando los arroyos que van en dirección al lago de Texcoco. En ese momento, hace 12,500 años, había una manada de mamuts, más o menos 7 mamuts, que se encuentran atrapados en este flujo de lodo volcánico, pero también se han encontrado en Tocuila estas núcleos de hueso de mamut que se ven con esquirlas y que se ve que han sido trabajados por presencia humana. Entonces podemos decir que en Tocuila, cuando están pasando todos estos eventos catastróficos, hay evidencia de presencia humana en la forma de estas herramientas de hueso de mamut, por lo cual sabemos que los humanos estaban en ese tiempo también en Tocuila. Si ustedes hacen una excavación en el pueblo de Tocuila, en este momento, la gente sigue encontrando más mamuts. Estas son una serie de trincheras para drenaje que se hicieron a principios de los años 2000. Tenemos aquí varias de las gentes de San Miguel Tocuila y podemos ver aquí otro colmillo de mamut que sigue asociado con estos canales rellenos con depósitos de lajar. Entonces hay numerosos sitios encontrados en Tocuila con evidencia de mamuts en estos canales. Ahora, todos estos eventos asociados con estas erupciones volcánicas muy grandes hace 12,500 años, obviamente afectaron de una manera muy fuerte a la cuenca del Valle de México y nos indica que hay un riesgo volcánico muy fuerte en el pasado, pero sabemos que estos volcanes, estos estratovolcanes que producen erupciones muy grandes de tipo pliniano, están activos. Sabemos que el Popocatépetl, por ejemplo, está activo ahora y puede producir más depósitos de lajar. Y el problema es que en lugar de tener algunos humanos tempranos y algunos mamuts en las orillas del lago, ahora tenemos 26 millones de personas viviendo en la cuenca del Valle de México. Entonces, el problema con los lajares y este tipo de actividad volcánica es algo muy serio que debemos de tomar en cuenta. Entonces, este es un diagrama donde tenemos todas las excavaciones que yo he realizado durante los últimos 25 años. Tenemos aquí las capas de la Mujer del Peñón, tenemos aquí a Tocuila, tenemos a los mamuts de Santa Isabel Iztapan, tenemos aquí al hombre de Tepexpan. Y lo que les puedo decir es que en estos sitios, esta capita negra que ven ustedes aquí, son la gran ceniza basáltica con 33,000 años. Tenemos la Pómez con andesita de hace 14,600 años, que fue producida por el Popo. Tenemos la Tuca superior hace 12,500 años. Pero también tenemos esta capa de meteorito, la que tiene 12,800 años, esta capita roja que la tenemos en Tocuila, aquí. Y también yo hice una trinchera en Santa Isabel Iztapan y también se encuentra en Santa Isabel Iztapan. Entonces, este evento del impacto del meteorito hace 12,900 años pasó no solo en la parte central de México, la doctora Isabel Israde también ha encontrado evidencias de este impacto en el lago de Cuitzeo, en Michoacán, y junto con el equipo de investigación que incluye a la doctora Isabel Israde y a la doctora Gabriela Domínguez, también hemos encontrado capas en Chiapas y en Oaxaca. Entonces, este es un evento que fue muy grande, es muy importante y se está convirtiendo en una capa marcadora para los eventos que pasaron a finales del Cuaternario. Regreso otra vez a estas imágenes que puse al principio de estos numerosos hallazgos de mamut en el norte de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sabemos entonces ahora o cómo podemos interpretar estos descubrimientos? Bueno, tenemos aquí dos trampas bastante grandes, como de tamaño de canchas de fútbol, donde los humanos estaban atrapando mamuts. Entonces hay evidencia de presencia humana cuando estaba sucediendo estos eventos.
En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, la gente está muy sorprendida porque se ve que hay decenas y decenas de mamuts. Pero lo que yo les puedo decir es, bueno, simplemente se tiene la orilla este del lago de Jaltocan en ese tiempo, y este sitio simplemente, hasta este momento yo no he oído en las noticias que se hayan encontrado más herramientas líticas. Hasta este momento parece que es simplemente la muerte natural de megafauna en las orillas del lago de Jaltocan sobre miles y miles de años. Por eso es que se han encontrado tantos mamuts ahí. Como ha sido siempre una base militar, no ha habido construcción de casas ni nada, y por eso es que se han preservado esos mamuts ahora, hasta ahora que se está iniciando la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Muy bien, con esto terminamos. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos? Bueno, como ustedes han visto, hay numerosos sitios con esqueletos paleoindios que están muy bien preservados y con megafauna en depósitos con sedimentos del lago y cenizas volcánicas del centro de México, con unas edades entre más o menos 16,000 años a 10,000 años. Debo decir que no en muchas partes del continente americano se tienen tantos esqueletos en la parte del centro de México y también los esqueletos de la península de Yucatán. México en estos momentos es un país muy rico con esqueletos de paleoindios que nos están dando muchísima información sobre qué tipo de humanos vivían en ese tiempo, cuál era la dieta que tenían, etcétera. Pero eso en realidad, esa es otra plática. La ceniza volcánica del Nevado de Toluca, la Toluca Superior, es un horizonte marcador muy importante de 12,500 años que afectó profundamente a la ecología de la Cuenca de México, y sabemos que ya había humanos en la cuenca en ese tiempo porque hay 2 esqueletos que están embebidos directamente en esta ceniza volcánica. Los mamuts de Tocuila, tenemos esta capa muy importante, muy interesante, de 10 centímetros, con una edad de 12,900 años, con estos minerales exóticos asociados con la evidencia de un impacto de meteorito. Y también tenemos la evidencia de la ceniza volcánica de la Toluca Superior y todos los lajares o flujos de lodo asociados hace 12,500 años. Entonces imagínense, están estas erupciones volcánicas catastróficas afectando a la cuenca, y esto lo tenemos en Tocuila. Cae este impacto de meteorito que está afectando también profundamente a lo que es la cuenca del Valle de México. Por supuesto que no nos da mucha sorpresa que después de estos eventos naturales catastróficos tan grandes, en realidad ya no hay evidencia de megafauna en el Valle de México y que ahora todos estos animales están extinguidos. Y yo puedo decir que en realidad tenemos todos estos eventos catastróficos naturales muy fuertes, erupciones volcánicas, el impacto del meteorito, pero también tenemos a los humanos y a la sobreexplotación de la megafauna. Entonces, en realidad es un proceso, la extinción es un proceso complejo donde hay varios parámetros que están asociados con la extinción. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, aquí les dejo mi email a donde me pueden preguntar o hacer comentarios como ustedes quieran. Debo recalcar que este trabajo que hago yo es de tipo multidisciplinario y con diferentes tipos de disciplinas. Entonces tengo un equipo de investigación que ha trabajado conmigo durante los últimos 15, 20 años, el doctor David Hudat, el doctor Nick Felstedt, la doctora Emma Tull, la doctora Isabel Israde, la doctora Gabriela Domínguez. Quiero agradecer también al arqueólogo Luis Moret y al doctor Joaquín Arroyo, porque ellos fueron los que nos introdujeron al sitio de Tocuila. Esta plática la quiero dedicar a la memoria del maestro José Concepción Jiménez López, de la Dirección de Antropología Física de Lina, que murió hace recientemente. Él fue un amigo muy querido y fue parte de los impulsores de este trabajo en la cuenca del Valle de México. Así es que se lo reconozco muchísimo. Y también quiero dar gracias muy especiales a la maestra Rosana Espinosa Olivares, de la Dirección de Cultura de Texcoco, por organizar estas pláticas que espero que sean de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora González, por compartirnos de una manera muy amena los resultados de sus investigaciones geoarqueológicas, por aceptar colaborar con este proyecto de difusión cultural y por contribuir al estudio del pasado texcocano.
Agradecemos a la audiencia que siguió esta transmisión, recordándoles que pueden hacerles llegar sus preguntas a la doctora a través de su cuenta de correo electrónico. Los invitamos a seguir el proyecto y no se pierdan nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima. Lugares emblemáticos. Íconos y personajes. Patrimonio cultural. Patrimonio natural. Lo mejor de la historia de Texcoco y el mundo, en voz de los expertos. Los viernes en punto de las 18 horas del centro de México. Texcoco, a través de la historia. Dirección de Cultura. Honorable Ayuntamiento de Texcoco. Texcoco, donde se